nosotros nos encargaron que hiciéramos una mirada sobre lo que es el balance de lo que son las emisiones y las capturas de carbono por las diferentes rotaciones, y hemos trabajado en algunas rotaciones que mostró recién el grupo de Luis, o sea, la Matilde, San Nicolás, pero no hemos trabajado en las matreras, no nos han encargado esto, y hemos incorporado la rotación Don Eduardo de Bayer en todo esto. ¿Funciona? Sí. Antes de meternos en el tema, seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados esencialmente, ¿de qué se trata todo esto? Este es un dibujito escolar del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, que me parece que es bastante lindo, porque este dibujito escolar nos está mostrando toda actividad agropecuaria, ahí metieron todo en la misma bolsa, que quede claro qué cosas se emiten y qué cosas se capturan. Y lo que estamos viendo acá, que dentro de la actividad agropecuaria tenemos tres grandes gases que se emiten. Uno es el dióxido de carbono, que sale de la quema de combustibles fósiles, el transporte en el campo, y sale fundamentalmente también de la combustión de la materia orgánica, fundamentalmente cuando hay un cambio de uso de la tierra, un cambio de intensidad del uso de la tierra. Y el otro, como ustedes saben también, el dióxido de carbono en el mundo tiene otras fuentes de emisión, claramente el transporte, los procesos industriales, en fin, que es la mayoritaria a nivel mundial. Y tenemos a su vez el otro gran gas que emite casi exclusivamente la agricultura, es el óxido nitroso, N2O. El óxido nitroso es un producto colateral, bypass en inglés sería eso, que inevitablemente, o sea, no es que sea malo, o sea, existe, y es un producto colateral que surge de las reacciones de nitrificación, producción de nitratos a partir de los compuestos orgánicos o del fertilizante, urea, por ejemplo, y de la desnitrificación, que es la respiración anaeróbica de los nitratos en condiciones de falta de oxígeno. De ahí sale el óxido nitroso, ¿tá? Y el otro gas que se produce en los sistemas agrícolas es el metano, CH4, que fundamentalmente hay dos grandes fuentes. Una que no está contabilizada en los sistemas que hemos trabajado, que tiene que ver con la fermentación entérica por ganado rumiante, nuestras queridas vacas. Como dice mi amigo Guillermo Guerra, el rumen es un gran lavarropas que trabaja en anaerobiosis, y las vacas, de ese proceso de fermentación del pasto, surge el metano que es expelido por la boca. No lo hemos considerado acá porque no lo hemos tenido, pero no es un tema menor, porque por eso le pregunté a Luis, o lo hice notar con Luis, que trabajó con las mismas rotaciones que nosotros, que las pasturas que vamos a mostrar son pasturas muy especiales, porque no tienen vaquitas, porque si tuvieran vacas la historia sería muy diferente realmente. La otra gran fuente de emisión de metano en el mundo son los arrozales inundados, que obviamente no los tenemos acá, pero si estuviéramos haciendo campos en el litoral nuestro, obviamente los tendríamos. Y yo le agregaría más situaciones que no existen prácticamente en la Argentina, que es el metano que surge del uso de los humedales, de las turberas, que en algunos países nórdicos se utilizan en agricultura. No viene al caso comentar eso acá. Estos tres grandes gases, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, han aumentado su concentración en la atmósfera en los últimos tiempos, particularmente en las últimas décadas, como efecto de la actividad del hombre. Y tienen lo que se llama un poder de atrapar la radiación que emite la Tierra, con lo cual no puede volver a la atmósfera, y es lo que se pasa en un auto cuando cerramos los vidrios, se calienta el auto, es decir, por eso se llama efecto invernadero. El poder de atrapar esa radiación se conoce con el nombre de poder de calentamiento, o Global Warming Potential en inglés, y en general se expresa en relación al dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono es la unidad, digamos que el óxido nitroso tiene un poder de calentamiento de casi 300 veces, 295, estos números van cambiando, y el metano tiene un poder de calentamiento de 25 veces el dióxido de carbono. ¿Para qué sirve este poder de calentamiento? Porque van a ver que Guillermo y yo hemos utilizado una unidad en que se expresa esto, que es el dióxido de carbono equivalente, en que se multiplica por este factor, que es el poder de calentamiento, para expresar todo en una misma unidad y entender de qué estamos hablando. Unidades de dióxido de carbono equivalente. Bueno, una vez entendido, bueno, estas son... y a su vez lo que tenemos son lo que se llaman en el campo, ahí están viendo arbolitos,
son las capturas de carbono. ¿Cuáles son las capturas de carbono? Bueno, nosotros hemos hecho un balance con las emisiones, que las hemos calculado Guillermo y yo, y hemos utilizado los datos de captura que ha hecho el grupo de Adrián Andriulo con el modelo AMG, que básicamente proyectadas a 30 años. O sea, para eso nos hemos munido de los datos que hizo otro grupo de trabajo. A su vez, en un campo lo que tenemos son también otras capturas que pueden ser el agregado de estiércoles en el campo. Ustedes van a ver pilas de estiércoles ahí. Si tuviéramos agregado de estiércoles, ustedes tendrían otra fuente de emisión más. Es decir, dentro de lo que es el mundo de las emisiones en el sector agropecuario, hay muchas fuentes de emisión. Digamos que el sistema que tuvimos que estudiar es bastante simplificado, porque si hubiéramos tenido criaderos de pollos, criaderos de cerdo, arrozales, en fin, otro tipo de animales en el campo, obviamente la cosa hubiera sido mucho más compleja, sin ninguna duda. Lo que tienen, hay otra forma de captura de reserva, que son los árboles. Las capturas en el mundo se hacen en los suelos, ¿tá? Que es carbono en forma estable, en forma de humus, y carbono en forma madera, que es lo que están viendo estos árboles ahí. De ahí viene todo cómo se preconizan las forestaciones para almacenar carbono en los sistemas arriba de los suelos, básicamente. Y las salidas de esto pasan básicamente por los incendios de pajonales, los incendios programados, que emiten todos estos gases, más el monóxido de carbono, más óxidos de azufre, más compuestos de aerosoles. Todos los incendios, que figura ahí como quemas, más en los sistemas forestales, simplemente esto es docencia, simplemente, lo que muestra ahí HWP, que en inglés es productos cosechados de madera, leña, Harvested Wood Products, esto es en inglés. Bueno, salimos de este dibujito escolar del IPCC, que es lindo dar un parcial y que los chicos lo completen. Nos vamos, y vamos a ver cuáles eran entonces nuestros objetivos en todo esto. El resumen nuestro entonces tuvo que ver con hacer un balance entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en el campo, los GEIS, gases de efecto invernadero, y que básicamente son, como dije recién, el óxido nitroso, que se emite desde suelos agrícolas, y estas son las principales fuentes de emisiones de óxido nitroso. Les aclaro una cosa, las emisiones de óxido nitroso de los suelos, se llama manejo gestionado de los suelos, son de tipo directo e indirecto. Las emisiones directas claramente son las causadas por básicamente por todo el nitrógeno que entra anualmente en los suelos. Entra por fertilizantes minerales, fertilizantes orgánicos, que en este caso no los hemos tenido, la descomposición de los residuos en el campo, los rastrojos, diferenciando lo que son las forrajeras, las leguminosas y las gramíneas. Y estamos agregando también, básicamente en este caso, algo que no hemos tenido, pero que por lo menos para lo que es el inventario de la Argentina es un vagón importante, son las emisiones por la orina de animales que están pastoreando en el campo. Es decir, nuestra ganadería contribuye fuertemente en esto. En este sistema agrícola no lo estamos considerando, obviamente. El metano tampoco lo hemos considerado, porque no tenemos ni vacas ni arrozales, y sí en cambio hemos considerado el dióxido de carbono, CO2, que básicamente tuvo que ver suelos por cambio de uso, por quemas de combustible, y aparece un factor más que se llama por la descomposición de urea. Como ustedes saben, la urea es la diamida del ácido carbónico, CONH2,2. Ese CO, cuando se descompone, básicamente se convierte en dióxido de carbono y de alguna medida contribuye al efecto invernadero, la urea. Por eso hay que separarlo de los fertilizantes minerales, ¿tá? Finalmente lo que hemos hecho fueron las absorciones según las simulaciones con AMG a 30 años. ¿Por qué 30 años? Ya me voy anticipando. Porque, como ustedes bien saben, las emisiones son lineales, es decir, se incrementan linealmente, pero las absorciones en el suelo siguen curvas, son de tipo curvilíneo, es decir, los aumentos son curvas tipo plató, y las caídas son curvas de tipo asintótico, y que en general tienen tiempos de estabilización que dependen del tipo de suelo, del tipo de clima, y que utilizando la metodología de medición que hemos usado, que son las metodologías del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en general se consideran tiempos de estabilización que varían entre 20 y 30 años, asumiendo que la mayor parte de los suelos de uso agropecuario se estabilizan en esos términos. Vamos a aclarar, hay suelos arenosos, por ejemplo, que se estabilizan en menos tiempo con los cambios de materia orgánica, suelos de textura más fina o climas más fríos que se estabilizan en más tiempo. Por default, el IPCC establece esta metodología, que es la que hemos adoptado, ¿tá? Hicimos los cálculos de balances entre emisiones y absorciones,
Y la relación entre los rendimientos, finalmente lo que hicimos fue unir todos los rendimientos de los cultivos, llevarlos en una misma unidad maíz, era un poco así, Guille, ¿no? Unidad maíz, para poder ver un tema importante, cuán eficientes somos en lo que estamos emitiendo. Y aquí ya me adelanto del primer resultado. Emitir es como respirar. Si no respiro, no vivo, queda claro. Es decir, no vamos a esperar que la agricultura no emita. Lo que sí vamos a esperar es que vamos a tratar de mitigar esas emisiones, sea disminuyendo lo que se emite o capturando más en los suelos, ¿tá? Entonces, básicamente, la forma de ver esto, es un poco el final de toda esta historia, es ver cuál de los sistemas que estamos trabajando termina siendo más eficiente en cuanto a kilos que estoy produciendo, por ejemplo, llevado a unidades de kilo de maíz, versus lo que estamos emitiendo. Bueno, esto es un poco, básicamente, qué cosas hemos visto. Toda la actividad, todo el listado que le mostró Luis de todo lo que habíamos hecho, bueno, yo también, para mostrarle el trabajo que hay detrás en todo esto. Lo importante cuando se utilizan estas metodologías de inventario, que, yo estudié agronomía, al estar en el tema revisión y trabajar con los inventarios de gases de efecto invernadero, me he convertido en un contador. No sé si un contador público, pero básicamente es aprender a usar planillas y saber usarlas. Eso tiene que ver el tema. Con esto le quiero decir que estamos hablando de aproximaciones que hay de la realidad, son estimaciones. Porque la otra cosa que se hace normalmente, que lo hago con mi grupo de trabajo, es medir emisiones de gases de efecto invernadero en el campo, que es terriblemente trabajoso, terriblemente variable, con lo cual países como, excepto los países del llamado primer mundo, que tienen sus propios factores de emisión, porque tienen grupos de investigación muy fuertes detrás, el resto de los países en general lo que utilizan son los factores de emisión por defecto que establece el IPCC para diferentes condiciones. Recién Latinoamérica está avanzando en factores de emisión propios para ganadería. Chile en ganadería está tabulada, Uruguay va a empezar a tener sus propios valores. Argentina también, en ganadería y en condiciones controladas. En todo lo que es el mundo agrícola, nitroso y metano, estamos bastante lejos todavía. Bueno, ¿qué hemos obtenido? Todos los datos de actividad que nos ha proveído Belén en todo esto, los datos de rendimiento. ¿Por qué los rendimientos? Porque yo lo que preciso, los rendimientos y básicamente, acá hemos tenido la fortuna de poder tener datos concretos de cuántos residuos está entrando al suelo, que usualmente cuando uno lo hace en otras condiciones ese valor no está, entonces uno con el índice de cosecha obtiene cuántos residuos está entrando al suelo. ¿Por qué me interesa eso? Porque un residuo de gramínea yo sé que va a tener entre 1,2 y 1,5% de nitrógeno cuando se descompone. Un residuo de leguminosa va a tener un 3%, el doble o más. Entonces, toda leguminosa que entra al suelo como residuo, alfalfa, poroto, soja, me está aportando mucho nitrógeno versus que las gramíneas que suelen ser más pobres. Y el otro trabajo que hay detrás son las forrajeras, o mismo lo que se llaman los verdeos o los cultivos de cobertura, donde en lo que es la pastura hay que hacer un trabajo muy fino en separar cuánto hay de gramínea, cuánto hay de leguminosa, en el caso de las pasturas consociadas, para ver cuánto está aportando cada una. Es decir, gran parte de la magia, entre comillas, de todo esto es el trabajo fino que se hace con los datos de actividad y cómo los voy desmenuzando para tratar que tengan el menor margen de error en todo esto. Bueno, aporte de residuos aéreos, los aportes de residuos subterráneos. Me voy a tener que poner los anteojos, no me queda otra. Dice el canchero. Otro tema importante. En la metodología del IPCC se establece como cálculo cuál es lo que se gasta o lo que se emite por quema de combustibles en el campo. Con lo cual, ahí llevó un trabajo también muy grande, incluso con trabajar con informantes calificados de INTA, porque hay información de esta. ¿Cuánto gasta en gasoil una operación de siembra, en siembra directa? ¿Cuánto gasta gasoil en una operación de cosecha? ¿Cuánto gasta una pulverización? Eso por suerte está tabulado y hay información publicada. Pero, por ejemplo, después me desayuné que aunque la pastura se hacían fardos. ¿Cuánto gasta la enfardadora? Ni idea. Bueno, por suerte me ayudó mi amigo Guillermo Marrón del Instituto de Ingeniería Rural, que tenía el dato posta y lo pude utilizar. Pero digamos que hay mucho trabajo de ese tipo ahí. Y el otro gran mundo es el mundo de la fertilización, donde obviamente hay que conseguir en todo esto cuánto nitrógeno mineral está entrando a los suelos, con cuánto estamos fertilizando, ¿tá? Y además, en el caso de usar urea, conseguir ese dato, porque la urea aparte tiene una participación especial que es por emitir también dióxido de carbono.
Bueno, como dije, se hizo para estas 3 rotaciones que por suerte Luis, antes que yo, y Badano también las explicaron muy bien. La Matilde, San Nicolás, Don Eduardo Valle no las han explicado, pero básicamente tiene rotaciones que van desde poco intensificado, que es soja continua, hasta rotaciones con cultivo de cobertura y con manejo mejorado, y no tienen rotaciones con pastura. Luego las vamos a mostrar. Bueno, este es una foto general, promedio general, de cuáles fueron las emisiones de todo lo que mostramos y que sirve para ver cuánto está contribuyendo cada parte de lo que les acabo de mostrar. Lo que están viendo aquí en esta torta es que en color azul oscuro están viendo las emisiones directas de óxido nitroso, que básicamente vienen por fertilizante. Abono, elimínenlo porque no hemos tenido agregado de abonos, en este caso, manures, ¿no? Sería esto. Esto en promedio fue el 23% de las emisiones. Fíjense, otro 23% fueron lo que se llamaron las emisiones indirectas de óxido nitroso. ¿Cuáles son las emisiones indirectas de óxido nitroso? Se calculan a partir de cuánto nitrógeno del que se aplica como fertilizante mineral se volatiliza a la atmósfera y cuánto de ese nitrógeno como que se aplica como fertilizante mineral se lixivia al agua subterránea. ¿Por qué pasa esto? Porque se volatiliza la atmósfera, luego regresa al suelo en otro lugar, en el agua de lluvia se disuelve y vuelve a emitir nitroso, por eso se llama emisión indirecta. Y además de eso, el nitrógeno que se lixivia pasa al agua subterránea y vuelve a aparecer usualmente en el transporte del agua subterránea, la capa freática, en otro lugar. Hago un breve hincapié en esto. La única fuente de emisión de nitrógeno indirecto son los fertilizantes minerales. Y les aclaro una cosa, de todo esto en el mundo tenemos una idea bastante certera de qué está pasando con lo que se volatiliza, donde hay mediciones en general en el mundo bastante certeras, incluso en la Argentina. Hay grupos de trabajo que han trabajado en esto, fundamentalmente en eficiencia de uso de fertilizantes. El mundo de cuánto se lixivia, créame que hay muy poquita información. De todos modos, lo que se utiliza siempre son los valores por defecto del IPCC en estos cálculos. Pero queda claro que en cualquiera de esta información que vamos a mostrar Guillermo y yo, uno puede entrar en detalle en muchas de las cajitas que tenemos y en las planillas Excel y ver, pero no, acá tenemos datos de valorización, esto lo puedes bajar, se puede mejorar esto en base a información local. Eso que quede claro. Es decir, que la información que vamos a mostrar no es la verdad única y que esto no cambia. Es una aproximación a la realidad. En tercer lugar, fíjense, aparece ahí el dióxido de carbono por descomposición de la urea, aparece un color muy clarito que es un 2%, o sea, es muy poquitito. En general, lo que me dijo Belén es que el fertilizante que se utilizaba para las gramíneas era urea en general. En color amarillo me está apareciendo el dióxido de carbono. Bueno, esto fue un dato interesante. La quema de combustibles en el campo por todas las labores agrícolas se me está llevando un 5%, y debo confesar que es menos de lo que yo esperaba. Realmente termina no siendo relevante. Los dos grandes vagones claramente pasan, como ven ustedes, la fertilización y los residuos. Ese es el primer mensaje que estamos dando. Las emisiones directas, que es todos los residuos que se descomponen en el campo y aparecen en color verde, es un 35%, ¿tá? Y después me está apareciendo en color marrón un 11%. ¿Qué es ese 11%? Ese 11% es lo que en la metodología del IPCC se llama el FSOM, el factor de la materia orgánica del suelo, que básicamente se considera en aquellas situaciones en las cuales la materia orgánica en un periodo determinado está cayendo. Salgo de una pastura o agricultura, la materia orgánica cae, lo que dijo Luis. En ese caso, que obviamente se produce mineralización de la materia orgánica, se produce nitrógeno que sale del suelo, del humus del suelo, y en ese caso ese nitrógeno se lo agrega al nitrógeno que está entrando a los suelos. Obviamente eso ocurrió siempre que se salió de pastura, en la Matilde y en San Nicolás, y también hemos considerado situaciones en las cuales la materia orgánica, según la simulación que se hizo con EMG, estaba cayendo por el tipo de rotaciones. Si la materia orgánica está cayendo, quiere decir que se está mineralizando materia orgánica del suelo, y hemos considerado un 11% de eso generó óxido nitroso, ¿tá? Es decir, tuvo una participación bastante interesante en todo esto. Y finalmente, lo que tenemos, otro factor más en color, perdón, me equivoqué, las emisiones directas, un 1% fue el óxido nitroso, me equivoqué. Y el 11% es el dióxido de carbono que se emitió por cambio de uso de la tierra o por cambio de intensidad de uso. Entonces, para clarificar lo que acabo de decir.
Cuando hay un cambio de uso de la tierra, de pastura a paso a agricultura, o un cambio de intensidad de uso en que la materia orgánica cae, yo tengo dos tipos de emisiones. Uno es el dióxido de carbono que se emite por descomposición de la materia orgánica del suelo y la mineralización, y el segundo es el nitrógeno que está asociado a esa materia orgánica, que es lo que aparece con un 1%. Y esos dos factores se consideran en todo esto. Todo este paquete que estamos viendo acá dio un promedio general de 2 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿tá?, por hectárea y por año. Perdón, 2 de dióxido de carbono equivalente, que llevado a toneladas de carbono, es decir, 44 dividido 12, ¿tá?, 44 pesa el dióxido de carbono, 12 pesa el carbono, llevado a toneladas de carbono me da 0,54 toneladas de carbono por hectárea por año, con una variabilidad considerable. Lo que están viendo ahí, Guille, explícalo vos eso, que vos lo hiciste eso, los bigotes. Dale. Así no hablo tanto yo. No, lo que está mostrando ahí la caja es la variabilidad que encontramos en las distintas rotaciones. Esto que mostraba ahí Miguel es el promedio de todas las rotaciones que analizamos. La caja muestra la variabilidad desde los mínimos que observamos, que sería el bigote de más abajo, alrededor de 1.200 kilos, hasta el máximo de emisión cerca de los 4.000 kilos. La mayoría de los datos se concentran entre 1.500 y 2.500 kilos de dióxido de carbono equivalente por año. Bien. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a mostrar un caso particular, simplemente para ver cómo se trabajó, de dónde vienen las emisiones. El ejemplo particular es este, la rotación 2 de San Nicolás, que es trigo, soja de segunda, arveja, maíz de segunda. Es un ejemplo, luego se muestran todas. Lo que estamos viendo ahí, lo primero que quiero mostrarles, es que, por eso era mi pregunta a Luis, cuando le dije la foto del año. Nuestra foto del año es muy variable, y esta no es la más variable de todas. Con lo cual, necesariamente cuando hablamos de emisiones, o trabajamos con un promedio a largo plazo, o trabajamos con una proyección de muy largo plazo, que es lo que hemos hecho nosotros, a 30 años. No podemos quedarnos con la foto del año, porque obviamente está muy influenciada por la cantidad de fertilizante que se aplicó y por el tipo de residuo que se está descomponiendo. Pero lo que ustedes pueden ver ahí, fíjense, en color azul oscura, están viendo cuánto se emitió en estas rotaciones. Para cada año trigo-soja, para arveja-maíz, para trigo-soja en cada año diferente. Fíjense, en color azul, azul oscuro y azul claro, está apareciendo acá, fíjense cuánto se descompuso del fertilizante, las indirectas y las directas, y cuánto de CO2 por la urea descompuesta. Y lo que aparece en color verde es cuánto se descompone a partir de los residuos que se descomponen en el campo. Y lo que me aparece acá, por ejemplo, luego de este trigo-soja, en ese arveja-maíz, me está apareciendo un N2O y un CO2 que se descomponen por caída de la materia orgánica del suelo. Ahí hemos capturado, por la modelización que nos han dado, un periodo en el cual, pese a haber agricultura, no es que había pastura acá, la materia orgánica estuvo cayendo, con lo cual asumimos que se estaba descomponiendo la materia orgánica, ahí se está liberando nitrógeno al suelo por mineralización y dióxido de carbono a la atmósfera. Por eso aparece eso en color marrón en ese caso. Para cada una de las rotaciones se hizo este trabajo. Y en general lo que pueden ver ahí ustedes es esto, que fíjense cómo el tema de cuánto estoy fertilizando se lleva una parte importante del vagón en todo esto, es un componente importante, y cómo lo que está emitiendo lo verde, que es la descomposición del residuo, aparece siempre sumando y dentro de una variación bastante más estable, digamos. ¿Tá? Esta viene la parte interesante de todo esto, porque ¿qué es lo que pasa? Dado la variabilidad que hay entre todos los años, uno tiene dos opciones, o toma un periodo largo y trabaja con un promedio que represente más o menos la variabilidad en el largo plazo, o lo que hace es, considerando la metodología del IPCC, que es lo que hemos utilizado, que utiliza los valores de estabilización del carbono a 30 años, del carbono del suelo, nosotros hemos tomado entonces esa misma proyección para las emisiones. Hemos proyectado las emisiones a 30 años para luego compararlas con el momento en que se asume que el carbono se estabiliza en los suelos. ¿Tá? Obviamente, las emisiones suman en forma lineal, y lo que estamos viendo acá, arriba en color rojo son las emisiones totales. Están viendo que la que más contribuye acá para la misma rotación obviamente es lo azul, que es todo lo debido a los fertilizantes, sigue en color verde lo debido a los residuos, y luego hay mucho más bajito las emisiones minoritarias, que son la quema de combustibles en el campo y lo que es la descomposición de la materia orgánica del suelo. Esto es lo que se llama las emisiones netas. Esto uno lo contrasta, me llevé la curva roja, la recta roja que está ahí, que son las emisiones totales, me la llevo para acá y la transporto acá. Y debajo
aquí tomamos prestados los datos de la AMG del grupo de Adrián Andriulo, vemos qué evolución tuvo en esta rotación el carbono del suelo, con esta rotación. Y lo que uno ve acá es que llegó casi a un periodo de estabilización. Cuando llega ese momento de estabilización, ahí se calcula la diferencia entre las emisiones en rojo, llamadas emisiones brutas, porque es lo que se emite en total, menos la captura de carbono en los suelos. La diferencia entre los dos componentes me da un término nuevo que se llama las emisiones netas, es decir, cuánto emito menos cuánto capturo. ¿Está? Entonces, como pueden ver ustedes, esa diferencia es lo que conocemos nosotros como emisiones netas. ¿Dónde estamos? Entonces vamos a ver que esta curva de emisiones netas, esta diferencia la llevamos acá para esta rotación y entonces vamos a ver que estas emisiones netas se mantienen en un nivel bajo durante los primeros 4 años y luego, debido a que la materia orgánica comienza a estabilizarse, la captura, pero las emisiones se van aumentando linealmente, las emisiones netas obviamente se van incrementando al cabo de 30 años, ¿tá? Porque en definitiva son las emisiones que fueron necesarias para toda esa captura de carbono que es acumulativa. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo funciona esto para las distintas rotaciones. Vamos a empezar por San Nicolás. Lo que están viendo a partir de ahora es, a la izquierda de todo esto, las emisiones brutas totales acumuladas, ¿tá? Es decir, cuánto se emitió de nitroso, dióxido de carbono, lo que están viendo ahí las distintas rotaciones. Y a la derecha, cuánto se secuestró en los suelos, datos tomados de las simulaciones AMG. Lo que están viendo acá entonces, fíjense que en las rotaciones San Nicolás aparece en color azul, hemos respetado los mismos colores que utilizó Luis en todo esto, y que creo que vienen de la chacra, si no me equivoco. Fíjense como en primer lugar se destaca fuertemente la rotación trigo-maíz, vicia-maíz, que es una rotación que, si bien tiene algo de leguminosas, tiene un fuerte componente de fertilización, en este caso, y nos aparece acá la rotación que menos se emite, es la que llamaban acá la rotación, entre comillas, menos sustentable, que aparece como trigo-soja, maíz-soja, y en el medio me está apareciendo las rotaciones en amarillo, trigo-soja, arveja-maíz, en color verde la que me aparece con más cultivos de cobertura, trigo-soja, vicia-maíz, y fíjense acá en color negro, esta, es la rotación con pastura, lo rojo, acá anda el señalador. Fíjense que la rotación con pastura me está apareciendo levemente por encima, ¿lo ven? De acá de la rotación esta en rojo, y básicamente lo que es interesante que vean acá es que las pasturas, si bien capturan una cantidad interesante de carbono, son rotaciones que están emitiendo también. No emiten por fertilizante, porque básicamente se fertilizan en nitrógeno poco y nada, o nada en este caso, sino fundamentalmente por la cantidad de residuo que está entrando al suelo. En este caso nosotros asumimos que ese residuo se estaba exportando anualmente por los fardos que se producían. Esa biomasa aérea no se consideró para nada, pero sí se consideró la biomasa subterránea. Y lo que hemos considerado es una proporción de la biomasa subterránea que se iba descomponiendo anualmente en el año 1, el 2 y el 3, y finalmente toda la biomasa remanente que se terminaba por descomponer en el año 4 cuando la pastura se quemaba. Ese fue el procedimiento que se utilizó. Debido a eso, más que la rotación incluida de agricultura, lo que podemos ver que la rotación en negro de la pastura, que uno esperaría capaz que emita poco, emite bastante, realmente. Bueno, lo que vemos, y en cuanto a las capturas, vamos a ver, ahí a la derecha, esto es muy interesante también, fíjense ustedes, cómo por la misma razón, yo personalmente esperaba que la línea negra, que es la rotación de la pastura, iba a estar por arriba de todos. Sin embargo, esa rotación de la pastura, si bien captura carbono, también tiene periodos largos de agricultura, y esos periodos largos de agricultura la materia orgánica está cayendo. Entonces vemos como la curva tiene periodos en que va creciendo y periodos en que va cayendo, esa curva negra. Esos periodos en que va cayendo son los periodos en los que hay agricultura y la materia orgánica está contribuyendo con esa partecita marrón a la emisión de CO2 y de óxido nitroso. Y lo que es interesante, fíjense cómo ahí se destaca en la punta del lote la curva verde, que es la rotación trigo-soja, vicia-maíz, es decir, una rotación que tiene acá un alto componente de leguminosas, trigo-soja, y aparece todos los años con vicia. Empiezan a aparecer los cultivos de cobertura como un componente importante para aumentar la materia orgánica del suelo. Y aquí entiendo que nos vamos acompasando bastante con muchas cosas que dijo Luis antes en cuanto a la calidad de las rotaciones.
Finalmente, la rotación que menos aporta es la última, en color rojo, que aparece estable totalmente, que es trigo, soja, maíz, soja, y en el medio las otras dos. Perdón, te escucho. Una salvedad acá, por ahí la rotación en azul, que es la que parece con mayores emisiones, esa que está como trigo, maíz, vicia, maíz, es la que en los primeros años había sido la bomba de carbono, la que tenía el 100% de gramínea, ¿no? Que no es que se inició así con esa vicia, sino que en el año final tuvo esa vicia. Originalmente había tenido todas gramíneas. La resta de ambos, la resta de lo de la izquierda menos lo de la derecha, cuánto emito menos versus cuánto capturo, me da esto, las emisiones netas. Es decir, cuánto emito en forma neta restado lo que estoy capturando. Y acá lo que me está mostrando esto, otra vez, cómo la curva azul que está mostrando esta rotación que dijo recién, es decir, que tiene trigo, maíz y vicia, maíz, pero que está teniendo 3 años trigo y maíz y mucho maíz, que donde estoy fertilizando con una gran cantidad, claramente termina emitiendo mucho. Y cómo, fíjense, la rotación de la curva negra, que es la rotación que tenía la pastura, y la curva verde, la rotación con componente importante de cultivo de cobertura, terminan marchando en forma bastante parecida. Es decir, la rotación con cultivo de cobertura termina teniendo un comportamiento muy parecido al que tiene la pastura. Guille, si querés agregar algo más. No, por ahí lo que se ve acá son los ciclos, ¿no? Son los ciclos que hay en la rotación agrícola o pastura. Los ciclos que serían positivos o más decrecientes, en este caso, ahí está, correspondería al ciclo agrícola, el ciclo decreciente correspondería al ciclo de pastura, en el cual secuestra más de lo que emite y va bajando las emisiones. ¿Eso se alcanza a ver y a entender? Bien. Si bien este va siguiendo un serrucho, el otro en forma más continua va teniendo una tendencia similar, el verde de la rotación. Bien. Vamos ahora a la Matilde, el mismo trabajo que hicimos hasta ahora. Lo que tenemos a la izquierda son las emisiones brutas, es decir, las emisiones totales de gases de la Matilde para distintas rotaciones. Se diferencian las curvas proyectadas a los 30 años, pero en este caso, fíjense ustedes, me aparece emitiendo bastante más la rotación trigo, soja, maíz, soja, pero sin diferenciarse tanto. Y por debajo me está apareciendo la rotación trigo, maíz, vicia, maíz. En cambio, cuando vamos al secuestro en el suelo, perdón, una cosa que no sería cosa que quizá no lo notan, pero estamos hablando de otra magnitud. La curva anterior estamos yendo a 155.000 kilos, acá estamos llegando solamente a 90.000. Estamos hablando de magnitudes distintas. Recuerden que la Matilde es un suelo de mejor calidad y nos manejamos en otra magnitud de cosas. Por eso quizá la foto confunde, pero lo que tenemos en la escala de la CIA alrededor es una escala diferente. Fíjense que estas curvas no se diferencian tanto entre sí y donde aparecen diferencias muy claras es acá. Claramente la captura de carbono por la pastura es mucho más alta, otra vez con los momentos de caída y de subida asociados a lo que dice Guillermo, la caída en los ciclos agrícolas. Y en segundo lugar me aparece en captura la rotación trigo-maíz, vicia-maíz y finalmente las otras dos. En este campo sí, trigo-maíz, vicia-maíz fue desde el... Exactamente. Bien, hicimos el cálculo de las emisiones netas y lo que estamos viendo acá, fíjense ustedes, es cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente terminó emitiendo en forma neta, o sea, ya descontadas las capturas. Y acá sí, en primer lugar me aparece el que más emitió fue la rotación trigo, soja, maíz, soja, proyectada en todo esto. Y aquí sí, la que menos emitió me aparece la rotación donde está la pastura. Es decir, la gran captura de carbono que tuvo la pastura motivó que las emisiones netas de la rotación con la pastura, en este caso, fueron inferiores. En el medio aparece el resto. ¿Está? Bueno, vamos a don Eduardo. Las rotaciones de don Eduardo, voy a tomar un tiempo en contar cuáles son porque no las había mostrado Luis en este caso, pero acá sí tenemos una rotación muy poco intensa que es soja continua. Me aparece maíz soja con manejo, el MAP, que es manejo intensificado, Guille, o... como manejo del productor, maíz, soja con manejo intensificado, cultivo de cobertura, soja, cultivo de cobertura, maíz con manejo intensificado, trigo, soja, cultivo de cobertura, maíz con cultivo de cobertura con manejo intensificado. Estos son lo que emitió. Como ustedes pueden ver, la marcha de las emisiones fue muy parecida a lo largo del tiempo, quizás se diferenciaron un poco hacia el final, en el cual la que tiene
cultivos de cobertura, soja y cultivo de cobertura, maíz con manejo intensificado, se destacó un poquito por arriba. Y por debajo, finalmente, lo que es monocultivo de soja fue la que menos emitió de todo esto. Cuando uno va a ver la curva de la derecha, que es cuánto secuestraron de carbono en el suelo estas situaciones, vamos a ver que claramente, esto es interesante, fíjense en este caso, la rotación que me aparece acá con cultivo de cobertura soja, cultivo de cobertura maíz con manejo intensificado, es decir, una fuerte incidencia de vicia en todo esto, es la que más captura carbono. Pero se destaca muy netamente de todo esto. Luego sigue la rotación que tiene trigo, soja, cultivo de cobertura, maíz, cultivo de cobertura con manejo intensificado en captura de carbono, y ya muy por debajo las otras. Maíz, soja con manejo intensificado, o sea, las rotaciones menos intensas, y la rotación soja-soja, como era de esperar, no capturando carbono. Cuando uno va a hacer la resta de estas, las emisiones netas, y ahí me aparece, fíjense ustedes, como las emisiones netas están muy por debajo en este caso como algo positivo, que quede claro, la rotación cultivo de cobertura soja, cultivo de cobertura maíz con manejo intensificado, por arriba de esto también trigo, soja con cultivo de cobertura maíz con manejo intensificado, y en el lote de la que más se emiten está el monocultivo de soja, y está el trigo, soja, maíz con manejo del productor. ¿Tá? Pero estas dos aparecen como las rotaciones realmente donde las emisiones netas son inferiores en todo esto. Bueno, haciendo un ranking de todas estas emisiones y metiendo todos los componentes que hemos estudiado en cada una de ellas, aparece esta foto, donde aparece la Matilde, San Nicolás y Don Eduardo, cada una de las rotaciones, y con cada uno de los componentes que aparece. En marrón, cuánto salió desde el suelo, en verde cuánto salió de los residuos, en gris cuánto salió de la quema de combustibles en el campo y en azul cuánto salió del fertilizante. Y uno lo que ve acá es que aparecen grupos de distintas cosas. Por ejemplo, ¿esto es el rojo? No, me lo perdí. Acá está, me lo pierdo. Se destaca fuertemente esta rotación acá, trigo, maíz, vicia, maíz, que este tiene una gran cantidad de fertilizante mineral, lo azul. ¿Lo ven eso? Pica muy en punta. Fíjense cómo lo verde, tal como dije para el ejemplo de San Nicolás, si bien tiene su variación, en los cuales hay casos en los que es menos y casos en los que es más, es bastante estable, y aparte hay situaciones en las cuales la materia orgánica del suelo y el suelo termina contribuyendo por cambio de uso de la tierra o por cambio de intensidad de uso de la tierra, aparece fuertemente acá en la Matilde, casi no aparece en San Nicolás y aparece algo en Don Eduardo, ¿tá? Y un factor que, fíjense que hay rotaciones que tenían una intensidad de tránsito muy importante. Por ejemplo, recuerdo que en Don Eduardo había hasta 8 pasadas para fumigar, por ejemplo. Sin embargo, pese a todo eso, lo que es la quema de combustibles por todo esto, casi no mueve la aguja, ¿tá? Lo cual a mí por lo menos me llamó bastante la atención en todo esto, ¿tá? Y si vamos a la cantidad en bruto, uno puede ver que Don Eduardo en general aparecen con emisiones netas relativamente más bajas, excepto esta que pica en punta fuertemente. Luego todas se mueven las otras dos campos en un valor bastante parecido, que está entre los 2.000 y 2.500 kilogramos de carbono equivalente por hectárea por año, ¿tá? Bueno, llevado otra vez a los valores totales, con los colores que tiene todo eso, es la misma fotografía mostrando un poco lo que dije recién. Muestra un grupo de emisiones relativamente más bajas, más esta, una realmente mucho más alta y las otras que se mueven en un valor relativamente intermedio. Es decir, cuando hablamos muy altas es esta que se está moviendo en un valor que está en el orden de los 3.500 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. Estas que son muy bajas, que están en un valor aproximadamente de 1.200 a 1.500 kilogramos, y todas las otras que están entre 2.000 y 2.500 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por año, ¿tá? Llevado a emisiones netas, es decir, descontado la captura por carbono, vamos a ver que, otra vez, las emisiones netas, otra vez aparecen mucho más bajas acá en San Nicolás, es decir, suelos que, recuerden que se movían un valor de carbono importante, son suelos que lograban capturar bastante carbono pese a sus emisiones. La Matilde, donde pese a que la pastura capturó carbono, lo hacía en un rango por unidades más bajo, y Don Eduardo, donde el balance dio así, y se destaca fuertemente esta.
lo que estamos viendo acá es, en la flecha están mostrando aquellas rotaciones en las cuales con la captura de carbono lograron bajar las emisiones sensiblemente de las brutas a las netas. ¿Tá? Es decir, donde hubo por captura de carbono importante descenso de las emisiones brutas a netas. ¿Tá? Bueno, y finalmente es el ranking parece una carrera esto, donde estamos viendo el ranking de emisiones de la que más se emitió, que es en San Nicolás, que es aquella que tenía mucho fertilizante, que es trigo, maíz, vicia, maíz, trigo, maíz, con cebada y sorgo, con mucha gramínea. Siguen todas en un rango relativamente inferior, todas estas, hasta llegar a las dos que menos se emitieron en forma neta, que claramente son las dos que tienen mucho cultivo de cobertura. Cultivo de cobertura con maíz, cultivo de cobertura soja de manejo intensificado en Don Eduardo, y en San Nicolás, trigo, soja, vicia y maíz. ¿Tá? Y estas que siguen en este rango. ¿Qué pasó acá? Bueno, a partir de acá lo que quisimos hacer con Guillermo fue tratar de entender, a ver, por esto viene a cuenta una pregunta que me hizo Marcelo recién, porque quizá el que esté más alejado de estas cuestiones de las emisiones ve a veces con desencanto, pero ¿cómo? ¿Estamos emitiendo? ¿No podemos no emitir? No podemos no emitir. De la misma forma que la vida... A ver, yo trabajo en inventarios de emisiones de países. Las emisiones que tiene un país es el resultado del movimiento económico de ese país. Claramente, por eso el 60-70% de las emisiones del mundo se las llevan Estados Unidos, China y la Unión Europea. Así de simple. Y Argentina participa con muy poquito en eso. Es decir, si una economía crece, se emite más. Si el campo crece, va a emitir más. O sea, ese es el primer mensaje, no es que vamos a emitir menos. Y esto lo digo también para los ganaderos que están preocupados por las emisiones de las vacas. Lo que podemos aspirar es a emitir menos por unidad producida. Y eso es un poco lo que intenta reflejar eso. ¿Cómo, perdón? Claro, o sea, y otra cosa importante, excepto que hagamos bosques o pasturas de larguísimo plazo, es muy difícil plantear situaciones en las cuales la agricultura tenga capturas netas de carbono y no emisiones. Es muy difícil plantear eso. Eso hay que tenerlo muy en claro, no es esperable. Lo que es esperable es que emitamos menos y que seamos más eficientes en lo que emitimos. O como hablo con los ganaderos, la gente de la rural está muy enojada, dice que nos persiguen con lo que emiten las vacas. Las vacas, si comen pasto, las vacas emiten. Pero no es lo mismo tener vacas pastoreando, haciendo turismo en el campo, con índice de preñez del 50%, que tener índice de preñez del 85% y que la vaca produzca un ternero. Y no es lo mismo a la vaca darle pasto fuerte, duro, que darle pasturas de buena calidad. Lo que va a emitir por unidad producida, por kilo de carne producido, es muy diferente. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, haciendo ese trabajo, que esto le voy a pedir a Guille que me dé una mano, porque Guille se mandó todo este análisis, y Guille lo llevó los kilos de soja, de trigo, de todo, a unidades de maíz, también lo trabajó con glucosa, pero llevado a este gráfico final, lo que estamos viendo acá es la eficiencia en kilos de grano por kilos de dióxido de carbono equivalente que se emite, neto. ¿Y qué estamos viendo acá? Bueno, lo que estamos viendo acá son situaciones que se van para arriba, situaciones que emiten mucho, trigo, soja, vicia, maíz. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que se está produciendo mucho por cada uno que se emite. Esto que aparece en verde es donde me aparecen los cultivos de cobertura. Es decir, acá lo que me aparece más alto es positivo. ¿Por qué? Porque estoy produciendo mucho por la unidad que estoy emitiendo. ¿Queda claro eso? ¿Tá? Y en cambio tengo rotaciones donde lo que estoy produciendo por lo que emito está mucho más bajo. Esta, por ejemplo. O esta. Entonces, acá aparece una lectura clara donde prácticamente muchas rotaciones que están en color verde, que tienen una alta cantidad de cultivos de cobertura, me aparecen con altos niveles de producción, kilos de trigo, kilos de maíz, kilos de soja, versus lo que estoy emitiendo. Versus otras rotaciones que de golpe podían tener rendimientos altos también, pero la cantidad que emiten es muy alta, con lo cual esta barra se me va muy para abajo. Y esta es otra forma de ver eso y de defender estas rotaciones, me parece a mí. ¿Está? Guille, ¿algo más querés agregar de esto? No. Este análisis puntual fue analizando la cantidad total de grano producido dividido la cantidad total de emisiones. Hicimos el mismo análisis pasando todo equivalente de maíz, pasando todo equivalente de glucosa, pero la verdad que la tendencia es muy similar. Es como que el mayor impacto lo vimos a través de la intensificación y a través de la intensificación con cultivos de cobertura leguminosa que emitieron menos por una menor aporte de fertilizante, compensaron en cierta medida a través de una mayor fijación de
carbono en suelo. La tendencia fue similar haciendo los tres. Bien. Bueno, este es el ranking de lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que puestas en orden, mostrando que las dos que pican en punta son de San Nicolás, la que tiene trigo, soja, vicia y maíz, y Don Eduardo, la que tiene cultivo de cobertura con maíz, cultivo de cobertura soja con manejo intensificado, y me aparecen al final estas, ¿está? Básicamente. Bueno, ahora sí, para ir terminando, algunas conclusiones que uno puede sacar muchas, pero estas son las que se nos ocurrieron a Guillermo y a mí. Claramente nos parece que las mayores diferencias que aparecen acá en lo que son las emisiones netas se deben al uso de fertilizante nitrogenado. Y la otra es básicamente si están los residuos, mal o bien se mueve la aguja, pero no tanto. Es decir, lo que mueve la aguja de los residuos es la biomasa producida y cuánto entra al suelo de eso. Entonces, cuando rinde poco, hay poco residuo, emite menos, pero eso está muy determinado por el clima o por el potencial genético de lo que estoy utilizando, ¿tá? Y de ninguna manera vamos a recomendar que usen variedades de bajo rendimiento. Es decir, eso depende mucho del clima. Pero lo que sí influye mucho es esto: si las rotaciones pierden o capturan dióxido de carbono, es decir, si aparecen el pedacito marrón, que es el CO2 que se descompone de la materia orgánica, o el nitrógeno que aparece de la materia orgánica. Otra cosa, hemos encontrado rotaciones con gramíneas, trigo, maíz, trigo, sorgo, con mucho fertilizante. Estas rotaciones claramente tienen dosis de fertilizante nitrogenado que se van a unos 300 kilos por hectárea por año, 200, 300 kilos, que es por lo menos para nuestros sistemas productivos, una cantidad muy importante, ¿tá? Y algunas de ellas capturan dióxido de carbono, no es que no capturan, pero esa gran cantidad de emisiones que hace el fertilizante, les aclaro, todo kilo de nitrógeno que entra al suelo, un 1% por default se va como óxido nitroso como emisión directa. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿tá? Entonces, claramente, esa gran cantidad de fertilizante nitrogenado hace que no lleguen a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen. Entonces, es un mensaje fuerte que sale de acá. Y que las mejores rotaciones, las más eficientes en términos de emisiones, fueron aquellas que incluyeron mayor porcentaje de vicia. Es decir, y acá me estoy uniendo muy acompasado muchos datos que mostró Luis antes. Él mostró una mejor calidad en los sistemas diversos que aparecen estos sistemas, no sé si me equivoco, Luis. Lo que está mostrando nuestros datos en términos de emisiones, y parece que funcionan mejor también. No solo capturan más carbono, sino que también emiten menos. Es decir, aguanten los cultivos de cobertura, ¿tá? Es decir, son las más eficientes en kilo producido por dióxido de carbono equivalente neto emitido. Y aparte, lo interesante del caso es que gran parte de la nutrición nitrogenada acá de los cultivos pasa por cuánto nitrógeno remanente deja el cultivo de cobertura. Lo que uno ve, que obviamente cuando hay leguminosas, vicia, se genera un rastrojo con más nitrógeno, el doble, pero esto no se traduce generalmente en más emisiones netas. Si uno a su vez le mete fertilizante, claramente se va para arriba todo, ¿está? ¿Me perdí? No, acá está. Otra cosa, esto es un poco lo que dije recién, no debemos pensar en una agricultura que no emita. Por favor, es un mensaje fuerte porque... ¿Perdón? ¿Dónde está? Ah, sí. Otra cosa, las rotaciones menos intensivas, soja, emiten poco, pero no capturan nada de carbono, entonces terminan siendo muy poco eficientes, realmente. Es decir, yo no tengo cultivos, no tengo fertilizantes, la emisión es baja, la verdad es esa. Pero la otra parte, que es cuánto capturan, es nada, con lo cual terminan siendo muy poco eficientes. Las pasturas, ¿qué pasa con las pasturas? Y aquí hago hincapié en qué tipo de pasturas. Por favor, no debe transpolarse a hablar de las pasturas en general, porque las pasturas en general tienen vacas, y las vacas tienen deyecciones, las vacas tienen nitroso que se va de la orina, tienen metano que se va por su boca, es decir, cuando metemos las vacas se complejiza muchísimo la cosa. O sea, no debemos pensar que el sistema pastura es típico de lo que estamos mostrando acá. Acá es una pastura con cosecha mecánica del forraje, y para ese sistema hemos evaluado. Entonces vemos que los ciclos de pastura ganan carbono en el suelo, pero en los ciclos agrícolas posteriores eso se pierde, es decir, se pierde parte de lo que ganaron. Y lo que vemos que no necesariamente son los mejores en términos de emisiones de dióxido de carbono netas en relación con una rotación con cultivo de cobertura. Es decir, que en general las rotaciones con cultivo de cobertura compiten
a veces en forma equivalente, a veces en forma ventajosa, con las rotaciones que incluye la pastura. Otra cosa, fueron suelos distintos. En general, la Matilde tiene series rojas, que se aproximan a ser suelos francos, suelos clase 1 de la mejor calidad, versus San Nicolás, que es una serie de peiranos, suelos con un altísimo nivel de limo, con muy baja cantidad de arena, más susceptibles a la degradación y que tienen menos materia orgánica. Vamos a ver que los suelos que tienen más carbono, como la Matilde, son más ricos en carbono, tienen más dificultad en ganar carbono en el suelo, es por lógica. La curva de ganancia de carbono en el suelo es de tipo plató. La Matilde se encuentra más cerca del plató que San Nicolás. Con eso puedo ganar más carbono en San Nicolás de golpe, ¿está? Entonces les cuesta más compensar emisiones de gases con un sitio con menos carbono que San Nicolás. Otra cosa, no tenemos que pensar, esto lo acabo de decir, pero insisto, porque me pasó de contar cosas de estas delante de gente no del agro como acá, que entendemos, tenemos un lenguaje común, pero sí gente ambientalista, digamos, que me decía, no, entonces hay que prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados. No, pará, un disparate. Eso tampoco. Lo que hay que utilizar tecnologías de fertilización que mitiguen y que minimicen las emisiones. Entonces no tenemos que pensar nunca en una agricultura que no emita. Esto es imposible. Sino una agricultura cada vez más eficiente en términos de kilo producido por kilo emitido. Finalmente, de ninguna manera Guillermo y yo queremos decir que no hay que usar fertilizante nitrogenado. O sea, decir eso es un disparate, que quede claro, ¿está? Pero claramente la fertilización nitrogenal es una herramienta clave, eso es indudable. Pero basar una rotación para producir materia orgánica, no en el uso de leguminosas y únicamente en poner fertilizante nitrogenado, tiene un costo en emisiones muy alto. Ese es el mensaje que tiene. Entonces, luego hay que usar tecnología de fertilización, que muchos de los que están acá, veo caras conocidas, sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, buenas tecnologías de fertilización. Bueno, y creo que hemos terminado, Villa, no sé si querés terminar algo más esto, pero